siempre he sido un gran defensor de la asociación desde el momento en que se volvió a crear hace ya unos cuantos trienios también. Me remonto a mis comienzos de estudiante. Mi pasión por este cuerpo es familiar. Mi padre era técnico de obras públicas y que luego se integró en el cuerpo. Después decidí yo preparar la oposición y además mi hermano Gonzalo también es compañero. Con lo cual, digamos, es una cierta tradición familiar. Adicionalmente a eso, digamos que mi primera vocación no fue preparar esta oposición. Yo empecé preparando registrador de la propiedad. Y estuve un año preparando las oposiciones en un ritmo, en una vorágine terrible, hasta que llegó un momento en donde dije, esta oposición va a poder conmigo y no sé cuánto tiempo voy a tener que dedicarle. Y no sé si estoy por la labor de dedicarle 10 años de mi vida a esto, de esta manera. Entonces anduve pensando qué hacía. Otra gran compañera y amiga nuestra había estudiado conmigo la carrera y había aprobado ese año la influencia paterna, y entonces decidí que iba a probar suerte. A mí siempre me ha gustado el derecho público, en concreto el derecho administrativo, y entonces me decidí por preparar la oposición. Evidentemente, mi objetivo, como licenciado en Derecho, habiendo preparado unos años o un tiempo las oposiciones de registrador de la propiedad, era especializarme en el ámbito jurídico. Que yo soy una persona muy práctica, entonces yo quería ser registrador de la propiedad en vez de notario, porque el notario tiene que buscarse los clientes. El registrador de la propiedad tiene los clientes cautivos, entonces le van a él necesariamente. Me planteé si preparar abogado del Estado o administrador civil del Estado, y decidí que abogado del Estado me iba a suponer el mismo esfuerzo similar que el de registrador de la propiedad, y para eso hubiera seguido con la oposición de registrador de la propiedad en el ámbito un poco más privado, de derecho privado, que en el ámbito del derecho público, que es en el que se especializan los abogados del Estado. Entonces, valorando un poco todo y teniendo la posibilidad de escoger algo que me venía de familia y que tiene un temario, no nos engañemos, un poco más asequible que estas otras oposiciones, pues decidí que este camino era el que yo quería seguir. Y desde el primer momento que entré en la administración, mis compañeros de promoción bien lo saben, les dije, yo quiero trabajar en una Secretaría General Técnica. Una Secretaría General Técnica es un órgano que, de acuerdo con la ley, tiene que existir necesariamente en todos los ministerios. Si hay un ministerio, sea el que sea, tiene que haber una Secretaría General Técnica. ¿Qué hace esa Secretaría General Técnica? Pues tiene unas funciones necesariamente reservadas por la ley a la Secretaría General Técnica, que es fundamentalmente la función de asesoramiento jurídico y de elaboración normativa. Hay otra que se menciona, que es las publicaciones oficiales, pero esas dos primeras, el asesoramiento jurídico y la elaboración normativa, son funciones que necesariamente tiene que hacer la Secretaría General Técnica. La elaboración normativa no es que las normas las hagamos directamente desde la Secretaría General Técnica, sino que colaboramos con los órganos técnicos de cada ámbito sectorial para ayudarles a redactar sus normas con rango de ley, normas con rango reglamentario, actos administrativos, cuestiones jurídicas de toda índole que se puedan plantear, un asesoramiento continuo a todo el resto del ministerio. Ese es el ámbito en el que nos movemos. Adicionalmente a eso, la Secretaría General Técnica es el órgano que en todos los ministerios se dedica a la preparación del ministro correspondiente, ayudar al ministro y al secretario de Estado a preparar el funcionamiento de los órganos colegiados del Gobierno, la Comisión General de Secretario de Estado y subsecretarios, y el Consejo de Ministros. Y eso es una parte que nos lleva mucho tiempo y mucha dedicación también. Ingresé pensando que quería trabajar en una Secretaría General Técnica. Mi padre había trabajado en una Secretaría General Técnica en diversos puestos y yo tenía muy claro, la conocía de familia, entonces ingresé y hice el curso siempre pensando en trabajar en una Secretaría General Técnica. No pude optar cuando terminó el curso a un puesto en la Secretaría General Técnica, en aquella época no salían muchos puestos en estos órganos, y entonces me tocó hacer un pequeño peregrinaje, la verdad es que fueron unos meses solo, pero en cuanto pude aterricé en la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Educación. Allí aguanté 4 años aprendiendo a resolver recursos administrativos, aprendiendo un montón de procedimiento administrativo, y después ya me fui, que es yo creo el momento
clave, fundamental de mi carrera, en el año 94, que me fui de subdirector general adjunto a la Subdirección General de Informes del antiguo Ministerio para las Administraciones Públicas, que era la subdirección general encargado de participar en la elaboración normativa, en preparar los consejos de ministros, en el asesoramiento jurídico general al ministro y de los altos cargos, que son las funciones propias de las Secretarías Generales Técnicas. Y a partir de ahí, pues ya no me he movido. Entré en el 94 allí y aguanté hasta el 2008. A partir del año 2000 ya de subdirector general. Y desde el 2008 hasta estos días, 13 años, acabo de hacer ahora el 8 de mayo, aquí en el Ministerio de Vicesecretario General Técnico. A mí, mi trabajo, ya me refiero a mi trabajo como Vicesecretario General Técnico en las diferentes áreas en las que he estado, me ha aportado desde el punto de vista profesional pues todo lo que soy ahora mismo. He tenido que aportar un caudal de trabajo muy grande, he tenido que aportar una disponibilidad personal muy grande. Por los que trabajan y trabajamos en este ámbito sabemos lo que esto supone realmente, que solo lo sabemos los que estamos aquí metidos. Me ha aportado un caudal de conocimiento constante, la imposibilidad de aburrirme con mi trabajo, porque cada semana la sistemática, la manera de funcionar es la misma, pero los contenidos son distintos. Entonces es un trabajo que es absolutamente apasionante, cada proyecto de ley es diferente, cada problema sobre el que hay que opinar, hay que dar una solución jurídica es distinto. Entonces, realmente, desde el punto de vista profesional, es apasionante. Me ha dado mucho conocimiento técnico, he podido aportar el mío, aunque es una cuestión que, como he dicho antes, no se ve directamente hacia afuera, y creo que mi aportación al servicio público en este ámbito es importante, como el de todos nuestros compañeros, pero aunque no se vea tan claramente desde fuera, yo creo que tiene una importancia muy grande que las normas se hagan correctamente y que los órganos colegiados de gobierno funcionen como tienen que funcionar en un Estado de Derecho. Nuestra especialidad puede ser la generalidad, es decir, nosotros estamos ubicados en todas las áreas de funcionamiento de la Administración del Estado. En cualquier ámbito te puedes encontrar un administrador civil del Estado, ya especializado. Aquí en este ministerio, ahí está la persona que más sabe de urbanismo de España, por ejemplo, que es compañera nuestra. Hay personas que están especializadas en gestión de personal, en gestión económica. Hay personas que están especializadas en ámbitos sectoriales y materiales pues comprometidos y dificultosos, pero no quiero hacer esa comparativa directa con otros cuerpos. Creo que ellos tienen su hueco, tienen sus funciones y nosotros tenemos la nuestra. De hecho, en muchas ocasiones nos pasa a la hora de hacer el asesoramiento jurídico que nos solapamos la Abogacía del Estado y la Secretaría General Técnica. Entonces, cada uno, desde su perspectiva, hace el asesoramiento, presta el asesoramiento que le parece más oportuno. Hay una cuestión aquí importante, que es que la Abogacía del Estado, digamos, no tiene una dependencia jerárquica en el Ministerio y la Secretaría General Técnica sí la tiene. Entonces estamos un poco más mediatizados por esa dependencia jerárquica. La preparación personal tiene mucha importancia, pero no le doy la importancia máxima. Para mí, donde está la clave es en un doble ámbito. En el ámbito de la capacidad de trabajo, que sea persona trabajadora y que esté dispuesto a trabajar de verdad, porque luego me preguntarás por consejos a los jóvenes y les voy a decir trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar más todavía. Entonces, para mí lo importante de una persona es que tenga ganas de trabajar, que sea trabajador y que desde un punto de vista social tenga un trato razonable. No tienes por qué ser amigo íntimo de nadie en el trabajo, pero entre paréntesis, yo tengo varios amigos haces íntimos y estoy encantado de haberlos conocido aquí, pero es necesario ser personas razonables a la hora de trabajar. Entonces, yo busco o he buscado siempre o trabajar con alguien que sea medio razonable o buscar a alguien que sea razonable y trabajador. Y si encima conoce la materia, pues miel sobre hojuelas. Los puestos directivos en la Administración son de libre designación y en consecuencia cualquiera que llegue te puede decir inmediatamente que llegue: no tienes cara de ser vicesecretario general técnico y me voy a buscar una persona de mi confianza.
nunca, desde mi punto de vista, nunca hay que dar por sentado esa fase. Puede llegar, nos puede pasar a todos, pero no hay que darla por sentado, porque tú estás donde estás después de una carrera y después de haber acreditado una experiencia, etc. Entonces, a una persona que llegue de la calle lo que hay que decirle es que se deje asesorar, y que se deje enseñar cómo es el funcionamiento de la administración, porque la mayor dificultad con la que se encuentra una persona a la calle es aprender cómo funciona la administración y cuáles son los tejemanejes que están detrás del papel y de las normas, porque son cuestiones completamente distintas. Una cosa es el cumplimiento del procedimiento en sentido estricto y otra cosa es todas las relaciones informales que hay detrás de eso. Y en eso, los que tenemos cierta experiencia, sabemos manejarnos con cierta soltura y podemos asesorarles inicialmente hasta que las personas que lleguen conozcan un poco cómo se mueven los hilos y cómo funciona la administración por dentro y puedan ellos ya empezar a dirigir al 100%. No digo que no dirijan desde el primer momento, pero sí que se dejen asesorar, por lo menos en las formas y maneras de hacer las cosas. Creo que el sistema selectivo de nuestro cuerpo en concreto es un sistema selectivo que lleva muchos años rodado, que funciona de maravilla y que tenemos un ejercicio que es memorístico, claramente memorístico, y otros 3 ejercicios que no son tan memorísticos y que acreditan no solo la capacidad retentiva de la persona, sino la capacidad de comprender y la capacidad de expresarse, que es una de las cosas que más aceptación tiene de nuestro cuerpo. El ser capaz de escribir tanto un discurso político como un discurso técnico, una resolución administrativa, como un proyecto de ley, cualquier cosa, tenemos esa facilidad de escribir porque precisamente es una de las cosas que se busca en nuestro proceso selectivo. Yo siempre me he mantenido en los aspectos puramente técnicos del trabajo. Nunca nos podemos olvidar de que quien nos dirige son políticos, pero nos dirigen. No tienen que imponernos los criterios técnicos, salvo cuando sea una cuestión modificativa clara de esos criterios técnicos que estamos manejando. En el ámbito de mis aportaciones a la sociedad, yo diría que tengo una vocación de servicio público muy grande. La he tenido toda mi vida, la he ejercido, la he demostrado y he tratado siempre de desarrollar mis funciones procurando no olvidarme nunca de que a quien debemos servir realmente nosotros es a todos los ciudadanos. Somos servidores públicos. Nosotros tenemos que tratar de conseguir que la administración funcione lo mejor posible en el ámbito concreto en el que estamos desempeñando nuestras funciones. Yo tengo que procurar que las normas sean lo más claras posibles, lo menos ambiguas, lo menos ininteligibles, que cuando resolvía recursos, que los recursos administrativos tengan resoluciones razonables, justas, que no sea un constante decir que no por parte de la administración frente a lo que antes se llamaban los administrados. Procurar que el Consejo de Ministros funcione de manera correcta, que los ministros vayan bien asesorados, que los secretarios de Estado y los subsecretarios preparen los consejos de ministros con conocimiento de causa de lo que tienen entre manos. Que ellos ya saben lo que tienen entre manos, pero que lo que se pueda colaborar en la mejora de su desarrollo, pues mucho mejor. Entonces, mi aportación, siempre humilde y poco visible desde fuera, ha sido en esa línea que he mencionado. Puedo decir que he sido muy feliz y me he desarrollado profesionalmente de una manera terrible en nuestro cuerpo y le estoy muy agradecido.